Hola, yo soy Almanglik y el día de hoy tenemos chismecito. Hoy vamos a hacer un video totalmente diferente. Hoy quiero platicarles un poco sobre cómo es mi vida aquí en Hokkaido, Japón. ¿Cómo es la vida de una católica millennial? Porque yo soy de los finales de los ochentas, entonces, ¿cómo es la vida de una católica millennial aquí en Japón? ¿Cómo es posible vivir la fe? Había muchas preguntas que yo me hacía antes de llegar y creo que ha sido bastante gratificante y favorable el poder vivir mi fe acá. Me he enriquecido de muchas maneras y esto es lo que te voy a contar a través de este video. Comenzamos. En efecto, el video de hoy es básicamente para platicar contigo y contarte un poco cómo ha sido mi vida aquí. Yo llegué hace 2 años, ya casi 2 años de que llegué a esta isla. Yo no pensé que llegaría acá. Jamás, cuando yo era niña, jamás pensé que llegaría hasta Japón. Casi no sabía incluso de Japón. Pero te voy a contar un poquito más de cómo es que llegué acá. Pues resulta que mi ahora esposo, pues él tenía el sueño de venir a Japón cuando él era niño. Desde que él era niño adolescente, pues él hizo todo lo posible por llegar acá. Consiguió una beca, estuvo trabajando por conseguir una beca, se la rechazaron oye, ahorita estoy cayendo en cuenta en algo. Se la rechazaron 6 veces y a la séptima le aceptaron su solicitud y le dieron esta beca que al día de hoy nos ha traído acá. Muchas veces él me dice, pero ¿por qué hasta ahora, no? Porque ahora que ya soy más grande, que ya estaba como en el límite de que le pudieran otorgar la beca, él me dice, bueno, pero ¿por qué? Pues solamente Dios sabe. Y son esas cosas tan perfectas que mira, te digo que hasta ahorita estoy cayendo en cuenta porque pues fue su séptimo intento y para quienes somos cercanos a la fe católica sabemos que el 7 en la Biblia pues significa plenitud. Entonces creo que también de ahí podemos sacar un mensaje bastante profundo. Bueno, pues resulta que le dieron la beca y fue de un mes para otro que dijeron, no, pues sí, o sea, sabíamos que estábamos en el proceso y todo, pero no sabíamos si sí efectivamente se le iban a dar. Así que cuando se la dieron fue de, bueno, el siguiente mes ya tienes que estar en Japón y para mí también fue como, ¿qué? O sea, hay que organizar muchas cosas. Yo ya tenía vuelos porque dije, bueno, si no me voy a vivir, por lo menos voy a pasear, ¿no? Pero ustedes saben que los vuelos se tienen que comprar con anticipación porque si no, pues sale muy caro. Entonces, pues ya había prevenido esas cosas y entonces, pues resulta que llegamos hasta acá. Fue, yo creo que una noticia así, te digo que habíamos estado trabajando o él había estado trabajando por conseguir esta beca, pero fue pues muy, muy repentina. Hay muchas preguntas que uno se hace. Estábamos pasando por una etapa de nuestra vida bastante fuerte. Un año antes habíamos pasado por una situación complicada que tal vez en algún momento la platicaré, pero todavía no es el momento para mí. Respecto a mi salud mental y emocional, todavía no es el momento para abrirme y poder contar esto que nos sucedió, que yo sé que también le va a servir como testimonio a muchas personas, a muchas mujeres en específico, pero todavía hay muchas cosas que tengo que trabajar. Bueno, ese año había sido bastante complicado por esta situación, así que, pues, cuando nos llegó la noticia fue de entender que Dios tenía un llamado totalmente distinto para nosotros y que Él quería que llegáramos a tierras niponas. Cuando llegué, yo no sabía hablar japonés. Yo no sabía, te digo, casi nada de la cultura japonesa. Yo debo reconocer que no me había dado a la tarea de investigar antes, porque todavía lo veía muy lejano. O sea, yo creo que una parte de mí no creía que efectivamente fuéramos a llegar hasta acá. Resulta que pues lo único que hice fue ver algunos videos antes de venir en este poco tiempo que tenía y generalmente en las redes sociales había videos pues no muy positivos, había videos en los que pues no dejaban muy bien parado a Japón, no dejaban muy bien parados a los japoneses, videos en donde decían que pues había muchas cuestiones de rechazo hacia los extranjeros, que había que los japoneses no hablaban inglés, entonces que pues no me iban a entender si es que ni siquiera hablaban inglés, entonces pues mucho menos iban a hablar español, ¿no? Entonces pues yo venía con muchas inseguridades, con muchos miedos, yo puedo decirte, y hoy
doy testimonio de eso, que cuando llegué a Japón me daba miedo, no, bueno, no miedo, me daba pánico, me daba pavor dar el primer paso y salir incluso de mi casa, de mi departamento. Ya ni siquiera decir voy a salir a la calle, salir del departamento y encontrarme con vecinos o encontrarme con otras personas, porque yo decía, bueno, ¿y cómo les voy a hablar? ¿Y de qué vamos? O sea, si me preguntan algo, ¿qué les voy a decir? No sé, eran como muchas ideas y muchas cosas que venían en mi cabeza, además de muchos duelos que tuve que vivir. El duelo de la comida, de la familia, del trabajo, de las amistades, del círculo social, y uno de los duelos más dolorosos que tuve fue el dolor de mi comunidad. Yo en México siempre fui una persona muy activa, me gustaba mucho participar en cuestiones de la iglesia, en muchos grupos, participo en Radio María México, todavía me dan la oportunidad de hacerlo a distancia, en una comunidad en donde yo ejercía muchas funciones de liderazgo porque siempre me ha gustado servir, me apasiona servir, siento mucha felicidad en el servicio, entonces me gustaba mucho proponer ideas, ser creativa, decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y siempre me he encontrado con personas muy generosas y muy capaces, con muchísimo entusiasmo también, y entonces esa comunidad había sido muy enriquecedora para mí durante mi juventud, además de encontrarme con sacerdotes y religiosas con los que y las que siempre había podido trabajar de manera conjunta y una manera muy bonita que entonces ese duelo, desprenderme de esa comunidad y llegar acá a un mundo totalmente diferente, fue sumamente doloroso. El primer domingo yo llegué a Japón un jueves, me parece, creo que sí, un jueves, un miércoles, que ahí hay otra historia que también después te la contaré, pero, cuando yo llegué, eh, mi esposo estaba saliendo del hospital, sí. Bueno, porque para esto mi esposo llegó antes que yo, como 15 días antes que yo a Japón, y yo llegué 15 días después. Pasaron cosas y el pobre se estaba saliendo del hospital. Imagínate, yo en México sabiendo que mi esposo estaba en Japón en el hospital, ya me urgía llegar. Cuando llegué, afortunadamente lo dieron de alta, entonces salió y me encontró en la estación del metro y ahí empezó una aventura total llamada Japón. Em, Ha sido un proceso bien largo, bien intenso, bien complicado, que que sí, te prometo que voy a hacer más videos para irte contando y relatando, porque al final de cuentas es parte del testimonio, es compartir esto que Dios quiso para nosotros, que Dios soñó para nosotros y que nos ha llevado a una transformación tanto espiritual como personal, como profesional, inmensa. Y yo creo que esto sí debe ser compartido con otras personas para dar testimonio de la gloria de Dios, de lo maravilloso que es Dios, de todo el amor que siempre nos da y cómo se va manifestando, cómo se va revelando en cada detalle, en cada persona, en cada suceso. Y para mí y para nosotros, para mi esposo y para mí, Japón ha sido una revelación completa de Dios y de su amor. Em, te digo, yo llegué aquí un miércoles, el domingo lo primero que hice fue a misa, o sea, yo ya había buscado en internet si había misas, primero si había iglesias católicas, porque también esa era otra de las ideas que yo tenía, que en Japón no había catolicismo, nada, nada, ¿no? Y que en algún momento, pues ya sabes, no sé si tú has visto, pero yo había visto anteriormente películas en donde pues a los católicos, a los misioneros católicos no les había ido muy bien aquí en Japón. Hubo una persecución muy grande a los misioneros católicos hace muchos años, muchos, muchos años, y entonces, pues son de esas ideas preconcebidas que tú ya traes en la cabeza. Resulta que, pues también tenía como miedo de, ¿y si voy a poder vivir, la fe católica, voy a poder encontrar sacramentos allá? Bueno, me di a la tarea de buscar y en efecto sí hay iglesias católicas y pues sobre todo busqué si había iglesias en español y pues no, o donde oficiaran misas en español y no encontré, pero sí encontré una iglesia en donde hay una comunidad de personas que hablan inglés y hay misas, ofician misas en inglés. Entonces, para mí fue sí, también una caricia al corazón de decir, bueno, el inglés por lo menos sí lo entiendo, ¿no? Yo no sabía incluso que lo hablaba hasta que llegué acá, porque en México, pues, no sé si tú tengas la misma concepción que yo, pero para mí así era, que pues en México no le había tomado tanto interés al inglés porque yo no lo usaba, o sea, en mi día a día, pues puro español, en mi trabajo tampoco lo necesitaba.
Entonces, pues no le daba tanta importancia al inglés, nunca tenía oportunidad de practicarlo, entonces la verdad es que no sabía que, pues por lo menos podía darme a entender hasta que llegué acá. El chiste es que ese primer encuentro fue fenomenal. O sea, imagínate, y te pido que seas un poco empático, que seas un poco empática, de trasladarte a ese día, ese momento en el que pues yo estaba totalmente vulnerable. Te digo, muchos duelos encima, muchos, muchas preguntas, muchas despedidas que dolían, todavía duelen un poco, em, muchos miedos e incertidumbres. Y sí, muchas preguntas para Dios, preguntarle por qué, para qué, por qué hasta acá, qué quieres de mí. Y con toda esa vulnerabilidad y esa debilidad y esa pequeñez, o sea, yo en ese momento sí me reconocía sumamente vulnerable, pequeña, y recuerda que la palabra de Dios lo dice así, ¿no? En las cartas de San Pablo dice que en mi debilidad muestras tu grandeza, Señor, algo así. En este momento se me borró el cassette, pero bueno, em, esa parte de ir a la casa del Padre, entrar, ver en esta iglesia que es la Catedral de Sapporo, es una iglesia chiquita, o sea, yo lo comparo con la Catedral de Puebla y no se compara, ¿no? Pero como en esta casa chiquita, en esta iglesia pequeñita, muy bonita, pintoresca, es toda de madera, está Jesús al frente, está crucificado, bueno, no está crucificado, está la cruz, está Jesús y está Jesús resucitado. Entonces, entrar ahí, verlo, contemplar la figura de Jesús y empezar a escuchar primero gente a la que él entendía, era como, ay, Dios mío, aquí ya empiezo a entender un poco. Y después, obviamente, la celebración eucarística y el momento de la consagración y encontrarme después a través de la comunión con Jesús. Fue maravilloso, fue el decirme, el que Dios me dijo: "Bienvenida a casa". O sea, no importa en dónde estés, no importa que estés lejos de tu familia, lejos de todo lo que conoces, no importa que aquí no entiendas ni siquiera el idioma, ahí todavía me conmueve mucho. Fue llegar a la casa del Padre, recibir su abrazo, decir, él me dijo: "No importa en dónde estés, en donde esté yo, esta es tu casa, y la Iglesia católica es tu casa". Y la iglesia es tu familia. Y entonces empecé a tener contacto con la gente. Porque para esto hay una tradición muy bonita en esta iglesia, que después de la misa, ya que terminó todo, pues te invitan a que pases a presentarte, de dónde vienes, cuánto tiempo te vas a quedar, porque pues aparte ustedes entenderán que aunque es una comunidad de habla inglesa, o sea, de personas que hablan inglés, es una comunidad muy chiquita. O sea, son muy poquitititas personas. Entonces, pues tienen esta necesidad también de conocer otras personas y de tener contacto y de decirles, pues bienvenidos, ¿no? Entonces nos invitaron, pasamos y ya les dijimos, pues somos de México, vamos a estar un par de años acá. em, y la gente fue de: "Ay, bienvenidos, los esperamos en misa cada 8 días", y no sé qué, esos pequeños detalles, que eran detalles a los que yo también siempre les insistía en la comunidad en la que yo formaba parte, de decirles: "¿Te sabes siquiera el nombre de la gente que llega a misa?". O sea, seamos esos brazos, seamos esos, ¿cómo se les llama? Ay, se me fue el nombre. No sé, seamos esas personas que guíen a los demás a entrar a la casa, que les demos la bienvenida, que digamos: "Bienvenido a la casa del Padre, ven, Dios te está esperando". Eso fue lo que yo recibí en esta comunidad y fue grandioso. Fue ese abrazo que necesitaba, fue ese abrazo que necesitaba para empezar a romper los pánicos y los miedos por los que yo estaba pasando, y lo agradezco mucho. Hoy en día le tengo mucho cariño también a esta comunidad precisamente por eso. Y el sacerdote, Dios mío, es un sacerdote de Estados Unidos que ya lo mandaron a otro lugar, ya no está con nosotros aquí en Sapporo, en Hokkaido. Bueno, porque yo estoy en Sapporo, Hokkaido, Japón. Em, pero el sacerdote, de verdad que mis respetos, un sacerdote muy abierto, muy humano,
con un carisma muy hermoso que también igual lo mismo fue de bienvenidos, ¿de dónde vienen? No, pues de México, se súper emocionó porque dijo, bueno, al fin alguien, ¿no? De América que estamos, Estados Unidos, México, pues tenemos muchas cosas en común, aunque tengamos esta relación políticamente hablando tan áspera, pero tenemos muchas cosas en común, ¿no? Desde el hecho de que hay muchos migrantes en Estados Unidos, entonces muchas cosas de la cultura mexicana la tienen adaptados y nosotros también de ellos, ¿no? Entonces, pues sintió como esta cercanía, esta familiaridad y fue muy bonito, nos recibió muy, muy bien. Y además en sus homilías, o sea, una profundidad, pero también una cercanía hacia la vida cotidiana y hacia el día a día, y hacia ese sentirse él también extranjero, aunque él ya lleva más de 30 años viviendo en Japón, él pues nunca dejas de ser extranjero. Entonces, él también desde esa empatía, pues también manifestaba en sus homilías el cómo podíamos aplicar la palabra de Dios y cómo podíamos entenderla desde su propio testimonio. Así que también él fue un gran regalo de Dios para nosotros en este encuentro católico, en este encuentro con la Iglesia Católica y en esta llegada a la casa del Padre. Mm, hay muchas experiencias y muchas anécdotas en cuestión de fe. Insisto, voy a ir intercalando videos entre estas anécdotas y estas experiencias con las otras cosas que les estoy compartiendo. Tengo otros 2 videos en los que estoy hablando sobre un libro que estoy leyendo que se llama El silencio de María, de Ignacio Larrañaga. Te invito a que por favor también lo veas, le des like, y también tengo otro video en donde estoy hablando del discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Que eso es algo que me ha acompañado durante mi vida bastante, bastante cerca y que me ha ayudado mucho a entender, a escuchar qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que Dios quiere en mi vida y con este discernimiento pues poder responderle y decirle sí. Sí, te invito a que por favor te suscribas, le des like, lo compartas, comentes, porque pues me gustaría llegar a más personas. Creo que nuevamente en el discernimiento que he estado haciendo, Dios me ha estado invitando a empezar a compartir, de utilizar estos medios para compartir estas experiencias y reflexiones a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de TikTok, a través de Instagram, para llegar a más gente. No sé hasta dónde vaya a llegar, no sé a qué lugares. Es más, si puedes escribir también en los comentarios de dónde eres, de dónde está llegando este mensaje para ti, te lo agradecería mucho y que formáramos esta comunidad. Hoy en día tengo mi comunidad, bueno, formo parte de esta comunidad de habla inglesa, pero también me hace falta a veces gente con quien compartir las experiencias en mi propio idioma. Eso también es una necesidad muy grande que hoy en día tengo. A veces literal no tengo con quién compartir esto que me está pasando o estas reflexiones que estoy teniendo y y pues las escribo. Las escribo, pero sí, te prometo, ya no tengo amigos con quienes compartir estas experiencias, así que si quieres formar parte de esta comunidad, pues te invito a que me acompañes y a que pues tú también me vayas escribiendo tus propias reflexiones y vayamos testimoniando mutuamente el amor de Dios, el amor, cómo se nos va revelando el amor de los amores. Muchísimas gracias. Pues ya voy a dejar este video hasta acá porque si no se va a hacer muy largo y pues prometo que voy a estar haciendo videos más seguido para que puedas seguirlos. Voy a intentar subir videos cada tercer día para estar más cerca de ti, me vayas conociendo, haya más oportunidad de que nos conozcamos y podamos ir compartiendo. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y que la Virgen te acompañe y sea ese modelo de fe y de esperanza para todos nosotros. Nos vemos. Sayonara.